Hola chicas, bienvenidas a Martes de Belleza. Una disculpa que hoy no sea vlog, pero como saben estuve enferma la semana pasada y bueno, me era más fácil grabar algo sentada que un vlog, pero se los cambio para la próxima semana. ¿Cómo lucir espectacular a los 40 años? Creo que es un tema que si ya llegaste a los 40 años, 50 años, 60 años, es interesante porque muchas cosas van cambiando y tenemos que volvernos más inteligentes y aprovechar lo que tenemos. Ser la mejor versión de ti misma con lo que tienes. Esa es mi idea. Y bueno, vamos a comenzar porque al final les voy a dejar unos videos que les pueden interesar y que probablemente no han visto y que van muy relacionados con el tema. Lo primero que tienes que hacer es volverte práctica, porque a ninguna de nosotras nos sobra el tiempo y creo que nos damos cuenta que la piel ya no es la misma, la piel se ha vuelto más seca, más áspera y se requiere más tiempo y más compromiso y mejores hábitos y hábitos saludables para verse uno mejor. Creo que si no, pónganmelo aquí abajo, pero yo tengo que invertir más tiempo en mí. A la hora de bañarme, yo por ejemplo utilizo este óleo de limpieza para baño o aceite de ducha pH 5 de Eucerin. Uso productos inteligentes. En vez de lavarme el cuerpo con un jabón normal, neutro, utilizo algo que me dé mucho mejor, que me dé mejor hidratación, que me controle el pH de mi piel y que me ayude que al utilizar menos productos, mi piel se encuentre mejor. Así, después de bañarme, mi piel ya está hidratada, ya adelanté un paso. Y creo que este paso es fundamental porque yo suelo estar muy reseca de la piel. Yo tiendo a ser piel seca y ya saben que después de bañarse la piel tira y se vuelve más tensa. Busquen productos como este o similares a estos que yo se los voy a dejar de todas maneras en la caja de descripción. Yo utilizo este de Eucerin porque me viene bien y se lo compro también a mi papá porque creo que le funciona muy bien para el tipo de piel que tenemos y nos sentimos mucho más hidratados. Ahora, otro de los productos que yo utilizo para hacer práctica mi rutina es exfoliar. Exfoliar el rostro, exfoliar el cuerpo, también lo hago durante la ducha y eso hace que mi rutina de skincare se vuelva mucho más corta y mucho más práctica. Ya no me tengo que preocupar entre semana de ver qué día lo hago y qué no. Simplemente lo tengo en la ducha, me exfolio cuando me estoy bañando y ya tengo un paso adelantado. Otro de los tips que les he dado hace mucho tiempo, y bueno, esto yo lo considero importante, es preparar mi piel para un buen maquillaje. Y lo que yo hago primero es asegurarme que todos los vellitos de mi rostro estén fuera. ¿Por qué? Porque esos vellitos, hay gente muy velluda que hace que el maquillaje quede encima de los vellos y no se ve lindo, se ve muy feo. No se preocupen, no les va a salir barba, no lo van a hacer diario, lo van a hacer una vez cada cuánto tiempo. Van a quitar un poquito los vellos de la patilla para que se vea limpia esta área y que a la hora de ponerse rubores, contornos, todo lo que se pongan o lo que les guste ponerse, aunque sea un protector solar con un poco de tinta, lo que ustedes quieran, se vea bien, se vea adentro de la piel y no quede por fuera. Siempre he dicho que la rutina de skincare no tiene que ser algo complicado. Muchas veces menos es más, pero sí tiene que ser inteligente. Y les he compartido que las esencias como un paso natural que utilizan en el skincare coreano para tener una piel más joven, para tener una piel rejuvenecida, para cómo quitar arrugas, bueno, ellos incorporan la parte de la esencia, ¿no? La esencia es uno de los primeros pasos que debes de tener en tu skincare. ¿Por qué? Porque la esencia lo que hace, este paso extra, sí es extra, pero relativamente, te hidrata, te hace lucir un mejor rostro y te prepara el rostro para que todos los productos que siguen sean muy bien absorbidos. Creo que la esencia ha cambiado mi skincare porque desde que utilizo la esencia me siento mucho, pero no mucho, verdaderamente más hidratada mi rostro. ¿Cómo tener un rostro hidratado? Pues haciendo un skincare correcto, ¿ok? Y la verdad es que no tiene que ser tan complejo. Les he compartido en mis otras redes de mi skincare. Básicamente es la esencia, si quieren algo rápido, una crema de hidratante a base de ácido hialurónico que yo utilizo también ahorita, esta de Eucerin, que me gusta mucho. Me la han regalado y bueno, me revitaliza y me hace sentir muy bien. Y fíjense algo importante, el contorno de ojos. El contorno de ojos, hoy en día también tenemos productos que ya son muy inteligentes. Ya no es solamente, puedes utilizar
el clásico, y está perfecto. Yo también tengo cremas de toquecito, pero también hay productos que ya traen tecnología y que tienen esta base fría que te ayuda a calmar, a deshinchar las ojeras, a evitar las ojeras pigmentadas. Este es para ojeras antipigmento y te ayuda a que tengas menos ojeras, porque yo soy mucho más ojerosa, y a que tu skincare esté más completo, porque ya te da como que también la función de no estar tan hinchada, de drenar, de pues ahora sí que quitar un poco del pigmento. O sea, hay productos muy inteligentes y no te tienes que embarrar 20 cosas. Con 4 productos ya estás. Obviamente no puedo dejar de decirles el factor solar. Esto es compromiso de mi canal. El factor solar es algo que es el elixir de la juventud. Un rostro que no pasa por rayos solares constantemente y el abuso del sol, y que está protegido, va a ser un rostro joven, es un rostro sin arrugas. No necesitas tantas cremas para las arrugas si te proteges contra el sol, ¿no? Entonces, escoger un buen protector solar del 50 te va a ayudar muchísimo. Otra cosa que ha cambiado mi rutina de belleza o mi rutina de skincare a los 40 años, a los 50, y yo creo que esto se lo estoy enseñando ya a mis hijas, que yo hacía mal, era limpiarme el rostro con una toalla. Aunque las laves, nunca van a dejar de tener toda esa suciedad. Está lleno de bacterias. Y encontré en Miniso, chicas, en Miniso, estas toallitas faciales que, ojo, en los Estados Unidos son muy comunes. En los Estados Unidos está lleno de estos productos. Creo que en Amazon están las toallitas para secarte el rostro de muchas marcas. Acá no hay tantas. Pero en uno de mis paseos por Miniso me encontré estas y ya llevo varios meses utilizándolos, y es un producto que ellos tienen fijo. Y son estas toallitas de papel. Vas a utilizar una cada vez que te lavas el rostro y la vas a tirar. Esto hace que tengas menos granos, menos brotes, menos imperfecciones, que tu rostro esté más limpio, que no te vuelvas a infectar y que no tengas bacterias. Increíble. Actualizar el maquillaje, como les dije, es una de las cosas que deben hacer. Deben hacer, ¿por qué? Yo sé que hay muchas personas que no les interesa el maquillaje, les interesa la ropa, los bolsos, sí. Y está perfecto. Pero el cambio también tiene que ir armónicamente con el maquillaje. Y un maquillaje actualizado te hace ver mucho más juvenil, te hace ver como si estuvieras en el juego. Y hay tutoriales de maquillaje súper sencillos, de inclusive personas que hacen todo el tiempo beauty o maquillaje, que los puedes realizar en 5 minutos sabiendo qué tendencia hay, qué se está utilizando. Por eso es que yo les hago cada temporada y cada principio de año los videos de las tendencias de todo lo que se va a utilizar, para que ustedes puedan actualizarse. Se los voy a dejar al final este video, no vale la pena que lo repasemos, pero sí que ustedes lo vean, porque si lo ven van a saber qué de ahí se adapta a su estilo, qué cosa pueden mejorar, qué cosa, esto es muy importante, pueden simplificar en su rutina de maquillaje o en un maquillaje natural. Hay personas que me dicen, Dani, es que yo no me maquillo. Pues sí, pero ya salieron tantos productos que a lo mejor uno de estos, o esta tendencia, o este tipo de piel va a ser exactamente lo que tú estabas buscando, y te vas a ver renovada, más juvenil, con un mejor maquillaje, con una mejor piel, porque a fin de cuentas lo primero que vemos es el rostro, ni siquiera es la bolsa, es el rostro. Y me dirán, si no están de acuerdo, chicas, pónganmelo aquí abajo. Paso que no debe de fallar, sellar su maquillaje, chicas. Esto es importante. Yo sé que a muchos les da coraje y no quieren gastar en unos productos, pero ya tenemos, yo por ejemplo a veces uso este Dewy Set de Anastasia, que me encanta, que me deja el rostro muy hidratado porque tiene skincare y te deja hidratado, no te lo deja seco. Hay personas que están con MAC Cosmetics que les encanta, ese lo utilizo yo para la noche. Hay de Urban Decay y también tenemos de Milani, tenemos productos de Yves Rocher para fijar el maquillaje. O sea, hay toda la gama, yo se los voy a dejar aquí abajo, muchos que me gustan, también de e.l.f. tenemos, y cada quien puede encontrar algo a su presupuesto. Creo que también un gasto extra, pero ojo, no van a tener que estarse retocando todo el día y no van a hacer un desastre a las 6 de la tarde con la jera acá abajo y con el rímel acá y la pestaña por acá. O sea, te simplifica, te hace lucir mejor
y tienes que cargar también menos cosas en tu bolso porque tu maquillaje no se va a mover. Tenemos que entender que no toda la belleza es exterior, también la belleza es interior, y les paso 2 consejos que me han dado últimamente, bueno, no tan últimamente, ya llevo tiempo, pero creo que son muy buenos. Uno es seguir en movimiento, chicas, seguir en movimiento hasta el último día. Esto es importantísimo, ya sea que quieras cumplir los pasos, tus 10,000 pasos, tus 5,000 pasos al día, que hagas yoga, pilates, reformer, spinning, lo que te gusta, pero tienes que seguirte moviendo. El movimiento es vida. Si no te mueves, eres una planta estática y te consumes en un sillón o te consumes en una silla. Tienes que moverte. Y yo sé, nos da flojera. A mí también, a todos nos da flojera, creo que me da flojera desde que tengo uso de razón, pero ya cuando estoy ahí adentro me emociono, me motivo, veo que mi cuerpo cambia. Obviamente, ya les había dicho, ejercicios de fuerza es muy importante después de los 35 años. Se acaba solamente el cardio, entra la fuerza. La fuerza es importante porque ya no estamos tonificadas y ahora necesitamos nosotros hacer cosas para tonificarnos. Ir al gimnasio y levantar peso. El peso que se te indique por un instructor, no te lo voy a poner yo porque yo no soy instructora, pero sí estoy muy bien aconsejada, tengo un instructor y el peso es sumamente importante para ver resultados y dejando la estética por un lado para sentirte mejor, para verte mejor obviamente, pero el sentirte mejor, el sentir que no necesitas ayuda para cargar un bolso del súper, una caja de leche, o sea, verdaderamente vale la pena. Y la última cosa que deben de hacer es buscarse 1 hora al día, y eso me lo digo a mí porque esto me aplicó a mí, 1 hora al día donde hagas algo que te guste a ti. ¿Quieres verte espectacular a los 40? Tienes que sentirte espectacular a los 40. ¿Y cómo sentirte espectacular? Dándote tiempo. 1 hora de hacer algo que solamente a ti te interesa y que a nadie más. Y ojo, esto es bien importante, que no le beneficie a terceras personas. Es decir, que no sea algo que sea para otra persona, que sea para ti. Te hace sentir que estás haciendo algo verdaderamente para ti y no solamente cosas que benefician a los demás. Y eso hace que no haya un burnout o este sentimiento donde ya no puedes más, donde ya no haces nada para ti. Esto es bien importante porque se trata de salud mental. Platiquemos aquí abajo, me encantaría escuchar qué opinan ustedes, si lo hacen, si se los han recomendado, pero esto tiene que ser diario. Imagínense, es una tarea, porque muchas veces decimos, no tenemos tiempo. No, ¿cómo no vas a tener tiempo para ti? Me encantaría saber qué sienten, qué piensan y qué opinan. Gracias por haber estado en este martes de belleza. Las quiero, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video, que espero que sea un vlog. Besitos. Chao, chao.